Bienvenidos a CIS a tu servicio, un programa de entrevistas del Seguro Integral de Salud que nos permite compartir con ustedes información valiosa sobre la protección financiera en salud de nuestros millones de asegurados. Bienvenidos a nuestro programa de entrevistas CIS a tu servicio, donde invitamos a nuestros especialistas del Seguro Integral de Salud para que nos brinden información relacionada a nuestros planes y sus coberturas. El día de hoy nos visita la licenciada Haide Cari, coordinadora de traslados aéreos de emergencia prioridad 1, quien nos hablará precisamente sobre los traslados aéreos de emergencia. Licenciada, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por habernos invitado y bueno, gracias por la oportunidad que nos dan. Quiero empezar esta entrevista indicándole que tenemos muchos usuarios en nuestras redes sociales y muchos asegurados que recién se afiliaron a la IAFA Seguro Integral de Salud. Quería que nos recuerde qué es la IAFA Seguro Integral de Salud, cuáles son los beneficios, cuáles son los requisitos y las coberturas que tiene. La IAFA CIS es una aseguradora pública, la más grande, ¿no?, del Perú, con más de 25 millones de afiliados a nivel nacional. Tiene cobertura para todos los públicos porque tiene 5 tipos de seguro. Y dentro de estos beneficios, la cobertura, ¿no?, de las patologías que atiende y cubre el Seguro Integral de Salud, está pues el beneficio del traslado, ¿no?, aéreo, prioridad 1 de emergencia para todos sus asegurados. Licenciada, nos indicaba sobre los traslados aéreos de emergencia. ¿Qué significa en realidad una prioridad 1 en un traslado de emergencia? Un traslado aéreo, emergencia, prioridad 1, es aquel cuando un paciente asegurado del Seguro Integral de Salud, ¿no?, está en riesgo su vida, cuando está con una o múltiples enfermedades, que está en riesgo en ese momento, un riesgo de muerte, que si no lo trasladamos en horas o de acuerdo a la estabilidad del paciente en un día, 2 días, ¿no?, este paciente puede fallecer. Entonces, el riesgo, ¿no?, ahí en los traslados es riesgo de muerte. No es un paciente que puede tener una enfermedad que lo vemos grave, que lo vemos de repente, pero sus signos vitales y todo ello está bien. Pero si este paciente se descompensa y ya su médico tratante evalúa y ve que el paciente ya podría perder la vida si no es atendido inmediatamente, esos, ¿no?, son los traslados de emergencia prioridad 1. Licenciada, ¿y cuál es el proceso para solicitar estos traslados de emergencia prioridad 1? Tenemos que nosotros para poder enmarcarnos en un proceso, tenemos que respetar un marco normativo, ¿no? Nosotros como Seguro Integral de Salud financiamos, ¿no es cierto?, financiamos el traslado a través de un convenio, ¿no?, específico que se ha firmado el 2018. En octubre del 2018 hay un convenio entre la Fuerza Aérea, entre el Ministerio de Salud a través del SAMU, ¿ya?, y el Seguro Integral de Salud. Entonces, respetando este convenio, ¿no?, multisectorial, es que se ejecuta, ¿no?, el traslado de emergencia prioridad 1. Entonces, este convenio, a través, ¿no?, de nuestra resolución jefatural, la 148, ampara todos aquellos procesos, ¿ya?, que tenemos que ejecutar al momento que se activa un traslado aéreo, ¿no? Esta RJ nos dice, pues, ¿no?, ¿quién pide el traslado aéreo? ¿Quién es la entidad responsable, ¿ya?, de solicitar el traslado? Claro. Porque muchas veces yo como familiar o yo como prestador o como IPRES o como CIS, no es que el paciente hay que trasladarlo, no. Quien solicita, según nuestro marco normativo, quien solicita el traslado aéreo es el hospital o la IPRES. El médico que atiende al paciente es quien evalúa, ¿no? Es el único que indica que ese paciente tiene que ser trasladado en este momento o en horas. ¿Por qué? Porque de repente lo ha tenido, digamos que ha estado en UCI, ¿ya? Entonces el paciente todavía está estable, puede manejar la enfermedad.
pero resulta que el paciente empieza a descompensarse, ¿ya? Sus signos vitales empiezan a cambiar en desmedro del paciente. Claro. Ya está dependiente de o está entrando con una insuficiencia respiratoria o una insuficiencia cardíaca. Entonces, ese médico, por su formación, dice, no, tenemos que solicitar un traslado en este momento. Si no tenemos en la región pues un hospital que pueda atender al paciente, entonces solicitamos el traslado para un hospital de mayor complejidad, ¿no? Que normalmente son los de Lima. Entonces solicita, ¿no? Si es un niño, ¿no? Entonces solicita al Instituto Nacional de Salud o solicita a través de la red de referencia y contrarreferencia al MINSA. Entonces, de repente, vamos a suponer que es un niño, ¿ya? Entonces, solicita, se activa, entonces el hospital, el Instituto Nacional Breña, por ejemplo, o el Instituto de San Borja, dice sí. Entonces gestiona la cama donde va a llegar el paciente, porque el pacientito no puede ser trasladado y dejado, no. Se coordina previamente, aceptan al pacientito, digamos, en el Instituto Nacional del Niño, ¿ya? Entonces se activa, empiezan a ver la parte administrativa, la hoja de referencia bien llenada, correctamente llenada de acuerdo a la norma, con los diagnósticos prioridad 1, ¿ya? Y luego la declaración jurada del familiar que está autorizando que el paciente sea trasladado, el informe médico, ¿ya? Los documentos, el paciente sí o sí tiene que estar afiliado, tiene que estar en calidad de activo, ¿ya? Eso es importante, porque no podemos trasladar si el paciente no está afiliado, tiene que estar afiliado para garantizar, ¿no? Todo el procedimiento, ¿no? Entonces, estos son los requisitos. Una vez que el hospital, ¿no? Tiene todos los requisitos, más las pruebas COVID, ¿ya? Porque es importante ahora por la emergencia sanitaria. Tenemos que tener las pruebas COVID, tanto del familiar, porque va a acompañar un familiar, y del pacientito, ¿ya? Con todo eso lo solicita a nuestras UDRs, a nuestras oficinas desconcentradas que tenemos en cada región. Ellos validan el procedimiento, le dan el ok y nos los envían a la gerencia de la aseguranza. Acá en Lima. Aquí en Lima. Y ahí ya llega a nuestras manos, ¿no? Hasta ahí es quien solicita el proceso. No lo solicita el familiar, no lo solicita el tío, el papá, la mamá, no. Lo solicita el médico tratante, quien está certificando que ese niño está en riesgo de muerte. Y a partir de esta solicitud que llega a la gerencia del asegurado, ¿cuál es el siguiente proceso? ¿Qué más sigue? Ya, una vez que llega a la gerencia del asegurado, que ya llega a nuestras manos, ¿sí? Evaluamos todo el procedimiento y solicitamos, en ese momento ya entra con nosotros, ¿no? Por convenio, la FAP, ¿sí? Solicitamos a la Fuerza Aérea una aeronave para el traslado de esa región. ¿Qué hace la FAP? La FAP evalúa la capacidad, evalúa al paciente, evalúa la región, evalúa la nave si va a poder entrar, ¿no? Entonces, evalúa y nos dice vuelo activado. Nos da la activación de vuelo e inmediatamente comunicamos al hospital. Eso tiene que ser en horas, en horas, o a lo mucho ahora que se viene dando por el tema de la demanda puede ser al día siguiente, ¿no? Entonces, siempre y cuando también, si el paciente sigue en las mismas condiciones, ¿no? Y si se pone de repente grave en horas, porque un paciente se puede poner grave en horas, entonces hay otro documento que es la resolución jefatura, la 132 del 2015, donde se autoriza a la IPRES, ¿no? Que puede trasladar al paciente, ¿no? Con otro operador. ¿Ya? Entonces no siempre vas a esperar al CIS, porque la IPRES sabe que puede trasladar con otro tipo de operador, y eso también lo financia el Seguro Integral de Salud. Siempre es casi inmediato, no es que se demore una semana o 2 semanas. No. Un paciente prioridad grave, 1 es, en horas tiene que ser trasladado a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva. La respuesta es en el día, ¿ya? Entonces, si nosotros, la FAP nos dice, no tenemos, digamos, aeronave para mañana. ¿Por qué? Porque de repente tenemos vuelos de pacientitos que han sido programados horas antes, ya están con esos vuelos y ya no tenemos otro vuelo. Inmediatamente tenemos que contestar a la IPRES, indicarle que no vamos a tener aeronave para ese día, que puede activarlo y lo puede hacer, ¿no? Con otro operador, que es un vuelo comercial o el traslado que ellos crean conveniente. Entonces, antes del convenio, los traslados de emergencia se hacían de esa manera. A nivel de bienes comerciales. Se activa, ¿no?
este procedimiento porque está amparado como te digo, en la resolución jefatura 132 de 2015. ¿No? Entonces, ahora, si no es así, pueden volverlo a pedir el día siguiente. ¿Por qué? Porque el médico dice, no, el paciente está todavía estable, puede estar todavía en horas, entonces lo activamos en horas. Perfecto. ¿No? Eso no puede demorar una semana, ni 2 días, 3 días. Es inmediato, es de emergencia, es inmediato, tal como se dice, ¿no? Claro. Y este beneficio, esta cobertura también incluye, me indicaba, que un acompañante vaya con el paciente, ¿verdad? Ningún pacientito que está en esas condiciones, de la edad que sea, puede venir solo. ¿Por qué? Porque el papel del familiar es importante. Es quien hace los trámites administrativos, quien acompaña, quien da el soporte también emocional, la manito, ¿no? Entonces, el traslado es con un familiar. A veces, por ejemplo, cuando la aeronave es grande, ¿no?, nos piden un familiar más. Entonces, no tenemos ningún problema que pueda venir 2 familiares, ¿ya? Puede ser, si es que se da, porque a veces lo piden. ¿Por qué? Porque de repente, por ejemplo, hace poquito hemos tenido a un pacientito de una comunidad nativa. Claro. La mamá acababa de dar a luz, entonces tiene que ser la lactante, acompaña el papá porque no habla el idioma. Entonces, dada esa situación, podemos nosotros, no hay problema, pero en la norma nos dice que siempre tiene que venir con un familiar. ¿Y estos traslados son solamente de regiones hacia Lima o también entre la misma región pueden haber estos traslados? Pueden haber estos traslados, lo que es en la región, ya nuestras oficinas desconcentradas evalúan ese procedimiento, ¿no? Ahora, de repente, pues estamos en una zona demasiado inaccesible, ¿no? Donde no entra de repente, digamos, hablando de la selva, no entra chalupas y solo va a entrar una avioneta, ¿no? Entonces, todos esos procedimientos de traslado están coberturados por el Seguro Integral de Salud. Entonces, nuestras oficinas desconcentradas evalúan, conocen, cada región es totalmente diferente. Entonces, los traslados de emergencia prioridad 1 a nivel nacional están coberturados desde el momento de la creación del Seguro Integral de Salud. ¿Sí? Una vez que, por ejemplo, te explico, aprovechando. Sí, claro que sí. Una vez que por ejemplo, ya hemos activado el vuelo, ¿no? La FAP nos comunica y nos dice, ya, vuelo activado. Comunicamos a la IPRES, a los segundos comunicamos a SAMU, porque SAMU, ¿no?, es la entidad del Ministerio de Salud que va a programar el traslado de ese paciente. O sea, en la aeronave no es que sube el paciente, no, es trasladado, monitorizado por el personal, médicos, por la tripulación de SAMU. Entonces se alistan los especialistas, los médicos incentivistas, acompañados del equipo, se ponen en contacto con el hospital y coordinan qué necesita el paciente. De repente va a necesitar cánula, va a necesitar balones de oxígeno, entonces ya entra a actuar el SAMU. SAMU sube al avión, parten y son los que ya recogen, y nuestro personal del Seguro Integral de Salud recibe a la Fuerza Aérea, recibe a SAMU y acompaña en todo el procedimiento, claro que sí, ¿no?, garantizando que se le dé toda la prioridad y se le dé la calidad de traslado, que de verdad, si no estaría sensibilizado la FAP, no estaría sensibilizado el SAMU, ¿no? Entonces hay ya un trabajo de muchísimo, de verdad, de muchísimo afecto, de muchísimo cariño. Entonces estos pacientitos tienen que ser trasladados en esas circunstancias con mucho cuidado, ¿no? No los se sube, ¿no? Un paciente que no puede ser movido, entonces hay que hacerlo despacito, ¿no? Entonces, toda esa situación se ve por la seguridad también. Se ve por la seguridad, sube al avión, está controlado y monitorizado por la tripulación SAMU, llega a Lima, nos comunican que ya están llegando, entregan al pacientito, ya sea, digamos, al Hospital del Niño. Ahí termina el trabajo de un traslado por emergencia. O sea, nuestro trabajo no ha sido solamente validar y pedir el avión, ¿no? Es un trabajo multisectorial, ¿no?, donde cada uno juega un papel importante, ¿no? El CIS financia y solicita el traslado. La Fuerza Aérea cumple con sus aviones, ¿no?, y con toda la seguridad del traslado aéreo, que no ponga en riesgo ni la vida del paciente ni la tripulación. Y SAMU cumple el papel importante de trasladar a nuestro paciente y hacerlo llegar, ¿no?, en las condiciones. Si no ha pasado nada en el camino, SAMU lo entrega y nos dice traslado exitoso.
Y una vez que lo trasladan a Lima, llega al establecimiento de salud, el CIS continúa financiando el tratamiento y recuperación de este paciente que llega. Por supuesto, o sea, hoy día estamos compartiendo la experiencia, Sí. ¿no?, de cómo son los traslados, Sí. ¿no? Una vez que el paciente es ya entregado al hospital de destino, inicia el tratamiento que ya necesita el paciente, financiado al 100% por el Seguro Integral de Salud. Y en este convenio que tienen con la Fuerza Aérea del Perú, con el Ministerio de Salud, a través también del SAMU, ¿ya cuántos pacientes hemos trasladado o hemos financiado traslados? Hasta el 30 de septiembre de este año teníamos 699 pacientes trasladados, ¿ya? Pero al día de hoy, ¿no?, si en septiembre teníamos 699, hasta el día de hoy, con el traslado que estamos haciendo hoy día, tenemos 715, ¿ya? 715 pacientes trasladados al día de hoy. Claro. Gracias a Dios, exitosamente, gracias a Dios, es una satisfacción, de verdad, para el equipo de traslado que hacemos, es una satisfacción enorme cada vez que entregamos al pacientito, ¿no?, y ya está en manos del especialista del instituto y también en Dios, pues, ¿no? Claro. A que ese pacientito tiene la oportunidad ya de continuar, ¿no?, la lucha de la enfermedad o la cual esté padeciendo. Licenciada, ¿y de qué regiones vienen mayormente estos traslados? Ahorita, hasta el momento, tenemos, por ejemplo, mayor demanda de Piura, de Iquitos, de Chachapoyas, ¿ya?, Ucayali, Arequipa, Junín, Puno, ¿ya? Y bueno, de diferentes partes del Perú, pero son los que más nos solicitan. Lambayeque, Chiclayo, claro. Cajamarca. Pero ¿hay una población priorizada para esos traslados? Todos los que están afiliados al Seguro Integral de Salud, ¿no?, es parte de su beneficio, Claro. ¿no? El traslado por emergencia, ¿ya?, es su beneficio, es parte de su paquete, ¿no?, que tiene como derecho el estar afiliado al Seguro Integral de Salud. Ahora, prioridad siempre van a ser los niños, ¿ya? Siempre van a ser los niños y las madres gestantes, ¿ya? Sin embargo, no hemos dejado de tener traslados de pacientes adultos con diferentes patologías de riesgo, ¿no? Pero lo que más trasladamos o lo que más nos piden, ¿no?, las IPRES, por ejemplo, hoy día estamos trasladando un niñito de 1 año, ¿ya? Ayer hemos trasladado un niño de 4 días de nacido, ¿no? Entonces, tenemos muchos lactantes, muchos niñitos prematuritos, ¿ya?, con múltiples patologías, de repente congénitas, que al momento, pues, que ya entran a la incubadora se ponen en riesgo, sus signos vitales bajan, se ponen en riesgo y tienen sí o sí que ser trasladados, pues, ¿no? Entonces, tenemos mayor demanda en los niños, ¿no? Y siempre va a ser nuestra prioridad, pues, los niños y la gestación. Licenciada, ¿y cuáles son los diagnósticos más frecuentes que tenemos durante esos traslados? Los traslados de emergencia, prioridad 1, hay una norma técnica que regula todas aquellas enfermedades de prioridad 1. Entonces eso lo tiene el profesional de la salud, quien determina en su listado, en su norma técnica, ¿no?, cuál es aquella enfermedad prioridad 1 que sí o sí está en riesgo la vida del paciente y tiene que ser trasladada, ¿no? Es una norma técnica que vale que todos los profesionales de la salud asistenciales lo saben. ¿Y alguna recomendación final que le quiere dar a los familiares que de repente piensan que ellos mismos tienen que solicitar estos traslados aeromédicos de emergencia? ¿Qué nos puede decir? Como dijimos al inicio, el estado de emergencia prioridad 1 con riesgo de muerte, ¿no?, lo determina el médico tratante. Eso puede ser en horas, puede ser mañana, puede ser en este momento. Es como el pacientito se encuentra delicado de salud en un hospital. Entonces, el familiar no puede pedir el traslado, ¿no? Porque el familiar no, como muchos de nosotros cuando tenemos un familiar, lógicamente decimos está grave, está mal y es comprensible, porque es su hijo, es su esposa, ¿no es cierto? Pero el médico tratante es quien determina, es quien solicita a la UDR, llega a la GEA y nosotros activamos a través
¿no?, de la FAP Claro. y SAMU el traslado, porque un médico tratante lo ha sustentado en una hoja de referencia que tiene las características que indica un traslado de emergencia prioridad 1. Entonces, no lo puede pedir el familiar. El familiar sí puede acompañar, Claro ¿ya? que sí, claro que pero sí. no puede pedirlo el familiar. Hay hojas de referencia por otros diagnósticos donde el paciente está con prioridad 2 o prioridad 3 o prioridad 4. Que el paciente de repente está malito, pero puede viajar de repente sentadito en un avión o puede viajar sentadito en una ambulancia o puede trasladarse por otro medio, ¿no? Entonces, su diagnóstico no lo pone en riesgo. Por ejemplo, una hernia en la columna, de repente no puedo estar parado, pero puedo viajar en avión cómodamente, ¿no? Pero esa hernia no me pone en riesgo de muerte en ese momento. Claro que sí. Entonces, eso es lo que tenemos que diferenciar. Los traslados aéreos son aquellos pacientes que están en riesgo de, ¿no?, de poder perder la vida, y hay que atenderlos de manera urgente y con especial cuidado, ¿no? Esa sería la recomendación, que conversen con sus médicos tratantes, ¿no?, para ver la condición y la evolución del paciente. Muchas gracias, licenciada, por estar con nosotros y aclararnos un poco sobre el tema de los traslados aeromédicos de emergencia, prioridad 1. Prioridad 1. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad. Recuerda que para más información sobre los servicios y coberturas de la YAFA Seguro Integral de Salud, tienen que visitar nuestras redes sociales, nuestros canales de atención y nuestra página web. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en nuestra próxima edición del programa de entrevistas CIS a tu servicio. Bienvenidos a CIS a tu servicio, un programa de entrevistas del Seguro Integral de Salud que nos permite compartir con ustedes información valiosa sobre la protección financiera en salud de nuestros millones de asegurados. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.